Bueno, pues si habéis seguido hasta ahora las instrucciones de los vídeos, ya conoceréis lo típico, ¿no? Cómo crear entidades, cómo poner columnas, identificadores y todo eso. Me queda por hablar de una cosa, identificadores, que es cómo se generan, pero eso ya os lo hablaré un poco más tarde, porque ahora me quiero centrar en quizás el asunto más importante que traen las bases de datos y probablemente el motivo por el que estéis viendo estos vídeos, que es cómo realizamos las relaciones entre objetos, porque seamos serios, una base de datos está diseñada para tener relaciones, de modo que tengamos a lo mejor un empleado, en nuestro caso, relacionado con, por ejemplo, su dirección, si la queremos guardar como una entidad distinta, la lista de clientes que ha adquirido ese empleado, la lista de facturas que ha cerrado o que ha firmado ese empleado, ¿vale? Todo ese tipo de cosas en una base de datos las tenemos que tener en cuenta. Y bueno, si habéis trabajado con bases de datos seguramente conoceréis este tipo de técnicas, desde lo básico que es crear la tabla, crear las claves foráneas, utilizar los joins para poder acceder a la información a partir de los identificadores y todo eso. Bueno, pues la buena noticia es que con JPA todo esto ya prácticamente lo tenemos hecho. Nosotros vamos a tener una serie de anotaciones para declarar los distintos tipos de entidad que nos podemos encontrar en una relación. Por ejemplo, podemos crear relaciones de tipo 1-1, como hemos visto en bases de datos normales, como por ejemplo que es cuando tenemos un objeto relacionado con otro objeto. Pensad, por ejemplo, en un empleado y su dirección, si queremos guardarlo como una entidad distinta. One-to-many, cuando un objeto posee varios objetos hijo, como podría ser las facturas que haya cerrado un empleado, por ejemplo, o las líneas de producto que tenga un distinto pedido. Many-to-one y también many-to-many, que este es también uno de los más comunes, por ejemplo, cuando queremos establecer relaciones donde la cardinalidad es MN, pues también tenemos ese tipo de relaciones, de modo que al final vamos a poder mapear cualquier cosa con JPA. Entonces el objetivo en los siguientes vídeos va a ser ir contándoos qué tipo de relaciones tenemos y cómo podemos trabajar con cada una de ellas. Pero hay un par de cosas que es importante comentar desde el primer momento, y en particular me estoy refiriendo al sistema de acceso a la información, porque claro, estos son entidades de Java al fin y al cabo, o sea, son entidades que conviertes un poco entre lo que es la tabla relacional y el objeto de Java. En Java nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando hacemos un get de algo se nos devuelve, ¿vale? Y es muy fácil que, digamos, tenemos un empleado que empieza a tener cosas, por ejemplo, la lista de facturas que ha cerrado, o la lista de clientes que ha adquirido, ¿vale? Y nosotros podemos tener ahí un método para decir, a ver, empleado.getClientes, iterator o punto lo que sea para ir trabajando con los clientes, o lo mismo con las facturas. Esto es muy común en Java, ¿no? Nosotros tenemos nuestros datos ahí y tal, y de alguna forma puede que no pensemos en la repercusión que esto tiene de cara al consumo de recursos. Pero cuando estamos con una base de datos tenemos que tener este tipo de cosas en mente, porque no sabemos cómo de grande puede ser una base de datos, pero puede ser desde una base de datos estúpida con 10 datos hasta la megabase de datos de una gran empresa que tenga millones de registros en una tabla o cosas por el estilo, ¿vale? Imaginad que nuestras facturas de este empleado es una lista que a lo mejor tiene 5.000 elementos y cada una de estas facturas tiene de media unos 100 productos, o sea, pues unos 5 millones de productos pedidos en total. O un cliente, o sea, un empleado que ha adquirido 2.000, 3.000, 4.000 clientes. Si cuando hacemos una consulta a la base de datos, como hemos visto anteriormente con el create query y todo eso, se nos devuelve automáticamente toda la estructura, es que la base de datos, o sea, va a echar humo el servidor. Vamos a matarlo prácticamente, porque cada vez que consultemos un empleado se nos van a cargar 5 millones de registros de una tabla, 2.000 de otra, 3.000 de otra. Vamos a dejarlo muerto. Y pensad que no siempre vamos a necesitar esa información. Imaginad que solamente queremos mostrar los apellidos del empleado, la fecha de nacimiento para calcular los cumpleaños. Estamos cargando muchísimos datos que no nos interesan. Es por eso que en JPA tenemos dos formas de acceder a la información. Una es lo que se conoce como el mecanismo Eager o de carga temprana, que básicamente es lo que os acabo de decir, que consistiría en recuperar todos los datos lo más pronto. Y el otro tipo sería el lazy o el perezoso, que básicamente consiste en que hasta que no intentemos hacer un get facturas no se nos van a cargar las facturas, ¿de acuerdo? Y iremos viendo en cada tipo de relación cómo afecta el usar Eager o el usar lazy, pero ya JPA hace una buena labor, por ejemplo, haciendo que cuando tenemos una relación múltiple, como una lista, sea lazy por defecto, salvo que digamos lo contrario, de modo que al final cuando nosotros obtenemos nuestro objeto empleado, lo que hay aquí en la lista no es una lista de verdad, es una lista falsa que tiene Hibernate y que cuando hacemos un get y cuando llamamos algún método de dentro, pues hace toda la carga realmente de la base de datos y ya nos devuelve la lista auténtica con la que podemos jugar.
¿vale? Pero de alguna forma esto del eager y del lazy tenemos que tenerlo en cuenta, pues eso, para evitar hacer demasiadas consultas a la base de datos de forma innecesaria. Y luego también, porque ya veréis como a veces tendréis bugs y os dirá que cierto objeto no existe o que vale null, o saltarán excepciones de vuestro proveedor de JPA porque, ay vaya, es que la lista de facturas no la había cargado y tú ya cerró la conexión con la base de datos y yo no lo puedo cargar. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta en todo momento porque está con todas las relaciones. Dicho eso, vamos a empezar a analizar distintas relaciones y en el siguiente vídeo vamos a comenzar analizando la relación 1 a 1, que es la que nos permite asociar un empleado o cualquier otra entidad con otra entidad, de modo que siempre hay una conexión de tipo 1 a 1 en cardinalidad. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, así que un saludo y hasta luego. Si te gustó este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Si quieres enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo, suscríbete o únete a mi canal de difusión en Telegram. También me encontrarás en Facebook y en Twitter.